Univisión presenta A Fondo. Amigos televidentes de todo el país, muy buenos días. Esto es A Fondo. En este programa, a través de la entrevista, conversamos con líderes de opinión diariamente, quienes aportan con sus ideas y conocimientos en el debate de los temas que son noticia y que despiertan el interés colectivo. Anaís, buenos días. Buenos días, Valeria. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en esta mañana del jueves. Les recordamos que usted puede mirar este programa en vivo en la página web gamavision.com.es. Aquí iniciamos la revisión de los temas a fondo. Ecuador es el primer país de América Latina que posibilitó por vía constitucional el voto a las mujeres, un derecho consagrado en la Carta Magna desde 1929. Este cambio fue producto de la demanda efectuada por Matilde Hidalgo, quien solicitó que se le permita votar en las elecciones legislativas de 1924. Esta solicitud fue aceptada por el Consejo de Estado que gobernaba por aquel entonces nuestro país, y así la doctora Hidalgo fue la primera mujer en sufragar en una elección nacional de América Latina. Han pasado ya 100 años de esta historia y ahora tenemos un padrón electoral conformado mayoritariamente por mujeres. Para analizar este tema nos acompaña Mónica Bolaños. Ella es directora del Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de opinión a fondo. Muy buenos días. Han pasado ya 100 años y creo que es importante hacer un poquito de historia. Ya hemos adelantado algunos datos, pero creo que el Ecuador y además la noticia en sí merece un poco más ampliarla. Buenos días. Muy buenos días, Valeria. Muy buenos días, Anaís. Muy buenos días a toda la audiencia que escucha este programa. Realmente, como lo mencionaste hace un momento, es un hito histórico. Este año conmemoramos 100 años del voto femenino. Tenemos a una cara visible, que fue Matilde Hidalgo de Procel, una pionera en muchos aspectos. Una pionera en la primera en graduarse en la secundaria, la primera mujer en graduarse de médica y, por supuesto, la primera sufragista del Ecuador. Ella pide este derecho que se les ha otorgado ya en 1924. Sin embargo, tuvieron que pasar todavía algunos años para que le puedan aprobar. Exactamente. El 10 de mayo de 1924, ella se consagra como la primera sufragista en el Ecuador. Ella exige al Consejo de Estado que se le permita sufragar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto no estaba reconocido de manera explícita el derecho al voto para las mujeres, tampoco se lo estaba negando, tampoco se decía que las mujeres no podían hacerlo. Entonces ella lo demandó, lo exigió y el Consejo de Estado aceptó. Ahora bien, ¿qué pasa más adelante? En 1929 se consagra ya el derecho al voto facultativo para las mujeres y es recién desde 1967 que se consagra el derecho al voto obligatorio para hombres y mujeres. Son datos importantes, puesto que todo esto, a partir de este año 2024, que estamos conmemorando los 100 años, hemos podido recorrer toda una lucha histórica que tiene como cara visible a Matilde Hidalgo, pero yo siempre digo, la lucha nunca es sola. Ella lo hizo con otras mujeres activistas, defensoras de derechos humanos, para conseguir este tan anhelado derecho al voto femenino que nos ha permitido el día de hoy esta participación en la vida política, ¿no?, del país. Y directora, bueno, y ahora también tenemos un padrón electoral conformado mayoritariamente por mujeres. Sí, es así, como yo digo, el voto femenino también ha traído como consecuencia que las voces de las mujeres puedan fortalecer y enriquecer la democracia. Tanto es así que, como acabas de mencionar, el padrón está constituido por una mayoría de mujeres. Ahora vemos desde las seccionales del año 2023 que ya más mujeres ocupan cargos públicos en el país. Ya vemos que desde las elecciones anticipadas del año 2023 ya se está cumpliendo con la cuota de paridad del 50%. Entonces, por supuesto, han habido avances significativos. Sin embargo, todavía existe esa brecha entre la participación de hombres y mujeres.
Sí, claro que sí. Si bien es cierto, ha habido avances significativos, también existen retos significativos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la desigualdad económica. La desigualdad económica en temas de campañas electorales es un factor muy relevante que afecta a las mujeres sobre todo, porque siempre va enfocado más a los candidatos masculinos. Otro reto significativo considero que puede ser el tema de la violencia política de género, una figura jurídica contemplada desde el 3 de febrero de 2020 en el Código de la Democracia. Si bien es cierto, es una tarea que tiene el Tribunal Contencioso Electoral para realizar un desarrollo jurisprudencial respecto a esta figura, tenemos que ya existen sentencias favorables de las mujeres que han demandado en contra de sus agresores porque se les ha minimizado el ejercicio del cargo, obstaculizado. Entonces todavía existe mucho todavía por hacer, pero hay que ser positivos realmente. Han sido 100 años donde se han conseguido realmente retos relevantes. Importantes. Mónica, pero también podría darse una desigualdad en cuanto a la formación política. Mayoritariamente creo que los hombres dentro de la historia política del Ecuador han tenido mayor acceso a este tipo de educación. Sin embargo, las mujeres últimamente, cuando ya ha comenzado a darse cierta equidad de género dentro de la política ecuatoriana, pues se ha despertado este interés también por educarse, por formarse en la parte política. ¿Qué están haciendo desde el Instituto de la Democracia para impulsar esta preparación, este estudio dentro de las mujeres? Gracias por la pregunta, Valeria. Sabes que el Instituto maneja 2 escuelas de formación democrática. Una de ellas justamente va dirigida a las mujeres. En ella nosotros profundizamos los temas relevantes a la política en cuanto a las habilidades, a conocimientos, a intercambio de experiencias y de ideas para justamente esta formación de las mujeres que quieran aspirar a algún cargo en la función pública. Pero ¿qué se puede hacer para animar a las mujeres a que participen en la política? Porque sin duda nuestro rol como madres, como esposas, como amas de casa, muchas veces nos limita a salir de ese espacio y tal vez nos da un poco de temor a lanzarnos a la vida pública, a la vida política, y menos cuando no se tiene una preparación de por medio. Te entiendo perfectamente, puesto que eso también es uno de los retos pendientes, porque el combinar las tareas domésticas, tareas familiares, el tema del cuidado de los hijos y combinarlos tal vez con una aspiración a algún cargo en el ejercicio de la función pública es complejo. Claro que sí, pero existen actualmente dentro de las organizaciones políticas la obligación que tiene que haber el tema de una paridad de género vertical y una paridad de género horizontal. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el Código de la Democracia establece que tanto para el encabezamiento de listas como para la conformación de listas tiene que existir obviamente el 50% de mujeres. Ya no es un tema opcional, es un tema de cumplimiento que tienen que realizar las organizaciones políticas. Caso contrario, se les rechaza de plano sus candidaturas. Ahora bien, ¿cómo combinar aquello? Siempre recordemos que antiguamente se hablaba de que los temas de los asuntos públicos eran más para los hombres y que las mujeres debían quedarse más en la casa realmente. Entonces, aspirar, digamos, a un cargo de elección popular era imposible. Realmente ni siquiera había cómo pensarlo. Actualmente también desde el Instituto nosotros estamos realizando mapeos a los centros de formación política que deben manejar las organizaciones políticas para que se realicen capacitaciones especializadas no solo a mujeres, sino a cada persona que desee formar o desee hacer una carrera política. Recordemos que también los jóvenes ahora también son parte, por supuesto, de la política con una cuota del 25%. Entonces, yo siempre digo, las mujeres no estamos de rellenos. Las mujeres tenemos habilidades, tenemos capacidades, resiliencias y fortalezas que deben destacarse y claro que sí que podemos ocupar cargos importantes. Y en esa reflexión que usted ha mencionado, ahora último, ¿qué podemos destacar del liderazgo femenino en estos tiempos en nuestro país, directora? Bueno, efectivamente, a criterio personal yo considero que la participación política de las mujeres ha permitido de manera fundamental que exista democracia inclusiva, una democracia representativa, ha permitido que las voces de las mujeres se alcen, que ahora exista la construcción de una sociedad mucho más justa, mucho más democrática, que esta democracia se robustezca, se enriquezca, porque definitivamente sin mujeres no hay democracia. Podemos ver, por ejemplo, la participación de una autoridad, de una mujer al frente de la Fiscalía General del Estado hoy en día.
Claro que sí, y ahorita que topa el tema de la Fiscal General del Estado, hay que estar muy pendientes. Yo vi la audiencia que se desarrolló en el Tribunal Contencioso Electoral. Es una denuncia justamente por violencia política de género presentada por la Fiscal General del Estado en contra de un colectivo de mujeres. Sería la primera vez que podamos ver una sentencia de una mujer en contra de un colectivo de mujeres. ¿Por qué? Porque te pueda dar tal vez esta violencia política. Entonces habrá que estar muy atento a la decisión que adopte el máximo órgano de justicia electoral. Mónica, es importante resaltar, y qué buena noticia el saber, según lo que estamos escuchando en esta entrevista con usted, que el Instituto de la Democracia no está únicamente activo dentro de los procesos electorales, que es lo que se pensaría, sino que ustedes están permanentemente entonces brindando asesoría y también pendientes de la formación, en este caso de la mujer, para que pueda estar activa dentro de la política. Claro que sí, Valeria. Realmente nosotros trabajamos también con otras instituciones públicas, instituciones privadas, trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, con cooperación internacional. ¿Para qué? Justamente para lograr nuestros objetivos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hemos mantenido reuniones con ONU Mujeres porque es alarmante que el índice de paridad política, con corte hasta diciembre del 2022, se habla que en el Ecuador ha existido un puntaje de 59 sobre 100 puntos. Es decir, tenemos una distancia aún de 41 puntos para lograr esta paridad política. Es una investigación que va a continuar el Instituto de la Democracia en conjunto con ONU Mujeres y, por supuesto, el Instituto también se va a capacitar al respecto para, a su vez, llevar el mensaje al resto de la población, porque hay que recordar que el Instituto maneja 5 zonales, es decir, actualmente nosotros estamos realizando actividades académicas a nivel nacional, realmente abordando la mayoría de provincias que podemos. El día de ayer nomás estuve en la ciudad de Guayaquil en un foro académico transmitiendo el mensaje, porque también el tema de la participación de la mujer en la política es un tema de empoderamiento femenino. Como tú decías, no es un tema de que las mujeres se asusten, sino más bien de que las mujeres nos convirtamos en modelos a seguir a esas niñas y a esas jóvenes que en algún momento deseen también obviamente aspirar a estos cargos en la función pública. Que nos creamos que podemos y que podemos llegar a puestos importantes, pero es preocupante ver que en el Ecuador la mayoría de aquellos cargos importantes dentro de la vida pública, de la vida política, siguen siendo dominados por los hombres. Claro que sí, pero imagínate, antes era imposible que 3 mujeres estemos aquí como lo estamos el día de hoy. Ustedes obviamente desde el ámbito de sus estudios, de la comunicación, y yo liderando uno de los máximos institutos de formación académica que fortalece la democracia en el país y en la región. Eso realmente era imposible. Entonces, como digo, han habido avances significativos. Hay que recordar la lucha y el legado de las mujeres del pasado, la lucha y el legado de las mujeres del hoy, para que, como digo, las niñas y adolescentes que aspiren a un cargo en el futuro se motiven y digan, ¿sabes qué? Los sueños sí se cumplen, sí se puede. Por supuesto que todo lo bueno implica un sacrificio, hay que prepararse, es fundamental, la carrera política es dura, pero antes, en las 3 primeras décadas de la vida democrática del país, hay que recordar que, por ejemplo, teníamos un Congreso que estaba conformado mayoritariamente por hombres. Ahora ya no lo vemos así, ahora vemos una Asamblea Nacional dividida entre hombres y mujeres realmente. Antes era imposible pensar en algo así. Directora, ¿y qué hace falta por hacer desde el Instituto de la Democracia y desde otras instancias para que haya mayor representatividad, haya lideresas políticas en los partidos políticos y nosotros poder tenerles de primera plana en las urnas? Por ejemplo, ya se avecina unas elecciones presidenciales en el 2025 y ahí ¿cuál es el rol o cuál es la actividad que desempeña el Instituto para que tenga mayor representatividad, en este caso las mujeres? Nosotros manejamos 3 ejes desde el Instituto, que es la investigación, la capacitación y la promoción política electoral. Nosotros no nos activamos exclusivamente en temas de procesos electorales, ni exclusivamente ahorita en el marco de la conmemoración de los 100 años del voto femenino. Nosotros trabajamos arduamente durante todo el año. ¿A qué me refiero con esto? Durante estos 3 ejes que manejamos dentro del instituto, nosotros tenemos revistas, una revista denominada Democracia, que es una revista que se encuentra indexada, en donde abordamos los temas de participación política, los temas de género, los temas de democracia, Estado, etcétera. Tenemos una gaceta electoral, recientemente tuvimos el lanzamiento de esta revista.
Vamos a hacer otra en Imbabura la próxima semana. Tenemos el tema de capacitación, tenemos las escuelas de formación democrática, tenemos programas que trabajamos también con CONADIS. Nosotros activamos mucho el tema de personas con discapacidad, trabajamos el tema con autoridades locales electas, porque una cosa no es solo llegar, es saber cómo mantenerse. Nosotros también fomentamos aquello. Entonces son diversos programas que maneja el Instituto de la Democracia y con ello nosotros sí fortalecemos el tema de la democracia, como digo, no solamente a nivel país, sino a nivel de la región, porque nosotros también nos contactamos con institutos de la democracia de otros países justamente para intercambiar estas experiencias, estas buenas prácticas y poder seguir mejorando. Por ejemplo, ¿cuál es el trabajo que se puede realizar con la academia donde están ahí las jóvenes que podrían en un futuro ser las próximas candidatas a la presidencia de la República? Sí, ahorita que dices la academia es importante también irnos a las bases. ¿A qué me refiero con las bases? Nosotros también trabajamos con colegios. Yo creo que eso es fundamental. Y ahí es donde nosotros trabajamos los conceptos de democracia, de Estado, de representatividad. Entonces nosotros a través de dos programas específicos, que es el ABC de la democracia y el Laboratorio de la Democracia, trabajamos uno con estos conceptos básicos que te digo y otro es en los procesos eleccionarios de los consejos estudiantiles. Como te digo, todo se empieza desde ahí. ¿Ustedes hacen el acompañamiento? No, nosotros realizamos la capacitación, nosotros trabajamos en los contenidos, cada módulo lo desarrollamos nosotros. Entonces es un tema que podemos hacerlo con las facilidades también para que la ciudadanía, les invito justamente a que vean la página web del instituto, lo hacemos una formación a través virtual o de manera presencial también. Es por eso importante que nosotros también, a mí me gusta mucho en mi gestión estar trabajando en territorio. Es importante escuchar las voces de todos los sectores. La democracia es para todos, todas las opiniones son importantes realmente. Mónica, ya para finalizar, ¿cuáles son los eventos que se van a llevar a cabo precisamente por la celebración, la conmemoración del primer voto femenino en el Ecuador? Sabes que nosotros desde el mes de marzo venimos desarrollando una serie de actividades académicas que vamos a culminar en el mes de junio. Entonces, a nivel nacional hemos desarrollado foros, conversatorios, seminarios, talleres, concursos de oratoria, concursos de ensayos. Ayer estuve en la ciudad de Guayaquil, la próxima semana se desarrollará en Imbabura, vamos a estar en Loja, hemos recorrido Manabí, hemos recorrido Azuay, hemos recorrido diferentes provincias. Entonces, la idea también, como digo, es escuchar las voces de todos los sectores, porque qué mejor que escuchar de quienes provienen de aquellos para saber las necesidades de la sociedad y poder seguir abordando estos temas tan importantes como el tema de la participación política de las mujeres, como el tema de las necesidades de los pueblos y nacionalidades de las personas con discapacidad. Y si alguna mujer que nos está escuchando en este momento quiere participar de uno de estos foros o quiere tal vez tener más información acerca de la formación política que ustedes están brindando al género femenino, ¿cómo pueden acceder a esa información? Claro que sí. Yo les invito a través de las redes sociales del Instituto de la Democracia o a través de la página web del Instituto de la Democracia. Ahí se encuentra ya la agenda completa de las actividades académicas que estamos desarrollando en el marco de la conmemoración de los 100 años del voto femenino. Todas invitadas y todos invitados. Actividades que van a durar hasta el mes de junio. ¿Todavía tienen tiempo entonces? Todavía tienen tiempo. Muchas gracias. Gracias, Mónica, por habernos acompañado esta mañana en nuestro espacio de Opinión a Fondo. Hemos conversado con Mónica Bolaños, directora del Instituto de la Democracia del CNE.